Bueno, quiero agradecer a Dios primeramente la bendición que me concede de estar en este lugar. Así Dios lo ha querido. Pero también agradezco a la directiva regional juvenil que haya tenido a bien el invitarme para estar con ustedes en esta noche. Y yo alabo y glorifico el nombre del Señor por esto. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios del libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Si lo tienen, alaben el nombre del Señor. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios que dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unidos. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Otra vez, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ahora solamente vamos a decir la frase donde comienza diciendo prepárate. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Otra vez, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? ¿Prepararnos para qué? Para un encuentro con Dios. Vamos a prepararnos para encontrarnos con Dios. ¿Cuántos quieren prepararse para encontrarse con Dios? Aleluya, por eso estamos aquí. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia con el único propósito de bendecir tu nombre, de darte a ti, oh Dios de los ejércitos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza, porque solamente tú eres digno de recibirla, bendito Padre. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque Cristo viene por segunda vez. Y gracias también por el Santo Consolador, por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Y en esta hora, oh Dios, te rogamos que nos ayudes a estar preparados para ese momento en que hemos de encontrarnos contigo, mi Dios del cielo. Que en aquel día, Padre, estemos enteros, estemos listos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, sino que estemos preparados a cada momento, Señor. Y si alguno en esta noche todavía no se encuentra listo para estar delante de ti, mi Dios, te ruego que a través de la palabra tú le hables, tú le prepares y tú, Señor, le transformes y le cambies. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Aleluya. Ocupe su lugar, por favor. El versículo que acabamos de leer nos habla acerca de que debemos de tener una preparación. Nos habla también de que nos vamos a encontrar con Dios. Es algo muy maravilloso recordar el día que nos encontramos por primera vez con Dios. El día que tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. De lo que se trata aquí no es de tener una religión, sino se trata de que cada uno de nosotros tenga un encuentro con Cristo. Tenga una experiencia personal con aquel que dio su vida hace 2000 años en la cruz del Calvario, y que cada uno pueda tener el perdón de los pecados y la salvación de su alma a través de la gracia de Jesucristo. Si usted viene por primera vez, joven, a este lugar, si es la primera vez que usted escucha la palabra de Dios, entienda que es necesario, que tiene que tener un encuentro con Jesucristo. Él quiere perdonarle, Él quiere salvarle, porque de otra manera, si nosotros no tenemos hoy un encuentro con Cristo,
la prestó Dios. Y un día Dios nos demandará cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted y yo un día nos vamos a encontrar con Dios cara a cara. Por eso es necesario que hoy hablemos acerca de la preparación que tenemos que tener para encontrarnos con Dios. Es necesario que usted y yo estemos preparados para cuando estemos frente a Dios. ¿Ha pensado usted cómo estará delante de Dios? ¿Cómo se presentará delante de la presencia de Cristo? ¿Qué cuentas le dará cuando el Señor le pida y le diga: ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Por eso, hermanos, vamos a hablar en esta noche preparándonos para encontrarnos con Dios. ¿De qué vamos a hablar? Preparándonos para encontrarnos con Dios. Es un doble mensaje. Por un lado, nos encontramos con Cristo cuando venimos a Él y Él perdona nuestros pecados. Pero al mismo tiempo sabemos que Cristo regresará por segunda vez y tenemos también que estar preparados. Además, esta preparación tiene que ser diaria, porque cada vez que nosotros venimos al culto, tenemos que venir con un corazón dispuesto. Si estamos en esta velada, debimos haber venido con el propósito de ser bendecidos por Dios. Y de lo que se trata en esta noche es, la pregunta es: ¿cómo prepararnos para encontrarnos con Dios? ¿Cuál es la preparación que debemos de tener? Solamente nos vamos a enfocar en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya se estará dando otro estudio, pero yo solamente me voy a ocupar a cómo se preparaban los hombres que iban a tener un encuentro con Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué les pidió Dios? Para esto, ¿verdad? Es como hoy en día se conoce aquella palabra protocolo. Cuando alguien se va a encontrar con un jefe de Estado, con un gobernador o con alguna autoridad política, existe un protocolo. Cómo tiene que ir vestida la persona, cómo se debe de parar, qué es lo que tiene que decir, cuándo debe de hablar o cuándo no. Y de esta manera también no nos vamos a encontrar con un jefe de Estado o con un gobernador, sino que nuestro encuentro va a ser con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y en la Biblia encontramos varios casos, como por ejemplo cuando la Biblia habla en Joel que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Nos habla que Dios le pidió al pueblo que tenían que estar en ayuno, en humillación, en lamento, porque el Espíritu Santo iba a ser derramado. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el caso de Jacob, cuando él iba a tener un encuentro con Dios en Betel, cómo ellos se prepararon. Y así hay varios casos, pero un caso muy significativo, que es el caso más importante en el que el pueblo se encontró con Dios, es el caso de cuando el pueblo de Israel se encontró con Dios en el monte Sinaí. Y quiero invitarles, por favor, para que vayamos y busquemos en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 4, y vamos a ver lo que hizo el pueblo de Israel para encontrarse con Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 4. La palabra de nuestro Dios dice así. Éxodo 19, 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Os he traído a mí, dice el Señor. En primer lugar, Dios quiere tener un encuentro contigo. Cuando el pueblo se iba a encontrar con Dios, primero Dios le habla al pueblo a través de Moisés, y Dios le dice al pueblo: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, como yo los tomé con las alas de las águilas y los traje a mí. Es decir, Dios les está diciendo: ustedes estaban esclavos en Egipto, pero yo los liberté de la esclavitud, los saqué, los traje, porque yo quiero encontrarme con ustedes. Yo quiero tener un encuentro con ustedes.
Yo te he traído aquí porque yo quiero encontrarme contigo. No es la casualidad que usted esté aquí. Quizá fue invitado por alguna persona, pero no es casualidad. Dios puso los medios y lo trajo a este lugar porque Dios quiere que en esta noche usted tenga un encuentro con Él y reciba el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Es el propósito de Dios encontrarse con cada uno de nosotros. Pero también Dios en la palabra nos ha dado instrucciones para que sepamos la manera en que debemos conducirnos, cómo tenemos que venir a Él, qué es lo que tenemos que hacer. Y esto lo dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo primero que dice aquí, hermanos, en la manera que nos debemos de preparar, dice que nosotros tenemos que estar atentos ¿a qué? Tenemos que estar atentos a su palabra. Tenemos que estar atentos a su voz. Dice, quiero que estés atento. Quiero que escuches con atención. Si tú escuchas con atención y pones por obra mis palabras, tú serás mi especial tesoro. Serás una nación santa. Serás una nación limpia. Dice Dios, quiero que estés atento a mi voz. Ahí comienza la preparación para encontrarnos con Dios. ¿Estar atentos a qué? No estar durmiendo, no se duerman. Hay que estar atentos a su voz. Ahí comienza la preparación. Pero esta preparación, hermanos, comienza primeramente con los que estamos al frente. Si usted es presidente juvenil, secretario juvenil, tesorero juvenil, usted está al frente de un grupo. Somos los que estamos al frente, los que primero tenemos que tener una preparación para encontrarnos con Dios. Todos los que predicamos, todos los que vamos a presentarnos delante de Dios, tan solo para ministrar la alabanza, tan solo para cantar, tiene que haber una preparación espiritual, porque de otra manera, si el que dirige, si el que predica, si el que dirige la oración, si el que está al frente no tiene una preparación, no va a haber una bendición espiritual dentro del grupo juvenil, dentro de la iglesia. Primero somos los que estamos al frente, los que estamos aquí arriba, todos los que primeramente tenemos que prepararnos, y luego también la iglesia, el pueblo de Dios debe prepararse. Dice la Biblia en Éxodo 19, versículos 7 y 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿A quién le dijo Moisés el mandamiento que tenían que prepararse? No, primero le dijo a los ancianos. Así lo dice, lean el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó ¿a quiénes? A los ancianos del pueblo. Los ancianos eran los que gobernaban después de Moisés. Y primero Moisés va con los ancianos, luego va con todo el pueblo. De la misma manera, la preparación espiritual comienza con el pastor, luego los colaboradores, luego los que dirigen la alabanza, luego los que son directivos, y luego toda la iglesia en general. Tenemos que tener una preparación para encontrarnos con Dios. Dios pidió al pueblo una santificación. La manera en que vamos a prepararnos para encontrarnos con Dios es una ¿qué? Santificación. Santificación. De la palabra santo. ¿Qué quiere decir santo? La palabra santo quiere decir apartado. Antes pensábamos que un santo era un muñequito que podíamos poner en la pared. Antes creíamos que un santo era una imagen que colgábamos en la pared y decíamos, el santo
no es santo, eso es una imagen, eso es idolatría. Santo es una persona que se aparta del pecado. Santo es una persona que se aparta del mal, de todo aquello que ofende a Dios, y que no solamente consiste en apartarse, sino que también aquella persona que se ha apartado del pecado se consagra para Dios. Gloria a Dios. Es de uso exclusivo de Dios, y la Biblia dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser santos, y no necesitamos que allá en Roma nos beatifiquen, porque ya fuimos nosotros santificados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Santo es una persona que se aparta del pecado. Así que cuando usted se aleja del pecado, de los bailes, del tomar, de las drogas, si es que usted apenas comienza a saber de la palabra, cuando usted se aleja de los vicios y de las cosas del mundo, usted se está santificando para Dios. La santificación es una obra que realiza el Espíritu Santo de Dios. Es un lavamiento que hace Dios a través de su palabra, a través de la sangre preciosa de Cristo. Cristo nos limpia, nos lava desde la cabeza hasta las plantas de los pies, y toda nuestra mente, nuestra boca, nuestros ojos, todo es limpiado, todo es santificado con la sangre preciosa de Cristo. Y desde ese momento comienza la santificación. Comenzamos a orar, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a ayunar, nos estamos santificando, porque Dios quiere la santificación para encontrarnos con Él. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 10. Éxodo capítulo 19, versículo 10 dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Eso es lo primero que Dios les pidió. Ve al pueblo. Primero le dijo: escuchen mis palabras. Pero luego le dice: ustedes tienen que santificarse. Yo voy a encontrarme con ustedes. Yo me voy a mostrar a ustedes, pero ustedes tienen que prepararse santificándose. Tienen que apartarse de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Hay muchas cosas que nos manchan. Hay muchas cosas que nos ensucian. Hay muchas cosas que contaminan la mente, que contaminan los ojos, que contaminan la lengua, que contaminan el corazón y el espíritu del hombre. Y dice Dios que nosotros, en su palabra nos dice que nosotros debemos apartarnos de todas esas cosas sucias. Hoy en día, hermano, no se necesita salir a la calle para ensuciarse. En su casa, en el internet, en la televisión, hay cosas que contaminan nuestra mente. Pero dice Dios: yo quiero tener un encuentro contigo, pero quiero que te santifiques. Quiero que seas santo. Como dice la Biblia: sed santos como yo soy santo. Ahora bien, dice la Biblia en Éxodo 19:11: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cómo le dijo Dios que estén qué? Dice: estén preparados. Estén preparados. Y es lo que estamos haciendo. Tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que estar preparados. Otra cosa más, dice la Biblia en Éxodo 19:12: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Dios le dice al pueblo: guardaos, voy a descender en el monte Sinaí. Cuando yo descienda al monte Sinaí, nadie ni siquiera debe tocar el monte. Guárdense. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa el monte. Ahí va a estar la presencia de Dios. Es como que Dios nos dice: mira el lugar que estás pisando. No es cualquier lugar el que tú estás pisando. Es un lugar donde está la casa de Dios. Es un lugar donde está la presencia de Dios. Mira, si tú has entrado a ser cristiano, si tú te has hecho un seguidor de Cristo, no has hecho cualquier cosa. Te estás acercando a la presencia de Dios, a la gloria de Dios.
Dice, guardaos, cuídate. Mira el lugar donde tú estás pisando. Como Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás pisando, santo es. El lugar que estamos pisando, santo es. La vida que Dios nos ha dado es una vida santa. El nombre que Dios nos ha dado es un nombre santo. La presencia que Dios nos ha dado es una presencia santa. Guárdate. No lo tomes en poco. Es algo sagrado, es algo santo que no debes de contaminar. Dice la palabra del Señor que Dios iba a descender al toque de la trompeta. Vamos a ver Éxodo 19:13. Dice, no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Cuál era la señal que ellos iban a tener cuando Dios iba descendiendo? Dios dijo, se va a escuchar una trompeta, se va a escuchar el sonido de la bocina, y cada vez va a ir más fuerte y más fuerte. Eso es señal que la presencia de Dios está descendiendo. Y la Biblia nos habla que un día, cuando Cristo venga a encontrarse con nosotros en las nubes, cuando Él venga, dice la Biblia, que se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un día se tocará la trompeta, pero mientras no se escuche el toque de la trompeta, nosotros tenemos que estar preparándonos. Tenemos que estar preparados. Y esto me recuerda, hermanos, cuando en una ocasión un pastor quiso hacer una dramatización de lo que era la segunda venida de Cristo, pero el hecho estuvo de que él no le avisó a la iglesia. Le dijo a algunos jóvenes, ¿saben qué? Se van a parar atrás de las cortinas y se van a esconder y no van a dejar que la iglesia los vea. Comenzó a predicar de la segunda venida de Cristo, del toque de la trompeta, y en eso el pastor les da la seña y comienzan a tocar la trompeta a los muchachos. Y cuando oyeron el toque de la trompeta, el pastor dijo, viene Cristo, y se está oyendo el sonido de la trompeta. Y entonces, hermanos, dice que la iglesia se la creyó y se comenzó a asustar. Y entonces unos cayeron de rodillas, Señor, perdóname porque estoy en pecado. Señor, perdóname porque no estoy a cuentas. Y hermanos, todos empezaron a pedirle perdón a Dios. Y aquel pastor cayó de rodillas. Dijo, oh Dios mío, mira la iglesia cómo está. Un día Cristo vendrá, hermanos. Un día Cristo vendrá, jóvenes. Y no habrá una segunda oportunidad. Es necesario que hoy estemos preparados. Es necesario que hoy salga de este lugar preparado y que hoy tenga un encuentro con Jesucristo. Porque cuando se toque la trompeta, ya no habrá otra segunda venida de Cristo. Solamente habrá una segunda venida de Cristo. Y tenemos que estar listos al toque de la trompeta del Señor. Y digamos como Juan, sí, ven Señor Jesús, te estoy esperando. Dice la escritura que ellos iban a escuchar el sonido de la trompeta, pero ellos tenían que estar preparados. Tenían que estar listos para el toque de la trompeta. La Biblia dice en Éxodo capítulo 19, versículo 14 y 15, que ellos se prepararon de esta manera. Éxodo 19, 14 y 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo. ¿Y qué hizo? Y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, miren esto, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Una preparación. Los hombres que estaban casados no tenían que tocar a su mujer durante 3 días. Había una preparación, una consagración, espíritu, cuerpo y alma. Todo consagrado a Dios, porque Dios se iba a presentar a ellos.
Y luego, hermanos, nos dice la Biblia que cuando ellos se santificaron y lavaron sus vestidos, nos dice la Biblia que ellos salieron fuera del campamento. Ellos no se quedaron ahí en el campamento. Vamos a leer en Éxodo capítulo 19, versículo 17. Dice el 17: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Dios les dijo: yo voy a descender, voy a encontrarme con ustedes. Pero ellos no se quedaron en su casa a dormir. Ellos no se quedaron en su casa a descansar. Todo el pueblo se levantaron y salieron del campamento a esperar cuando Dios descendiera en el monte Sinaí. Ellos estaban de pie esperando al Señor. Ellos estaban de pie. Ellos salieron a encontrar a Dios, porque Dios iba a descender en ese lugar. Y dice que ellos querían tener un encuentro con Dios y salieron fuera del campamento. Eso quiere decir que nosotros también tenemos que salir fuera de las cosas de este mundo. Tenemos que salir de las cosas de esta vida, porque hay cosas que nos entretienen, hay cosas que nos roban el tiempo, y es necesario salir fuera de aquel ambiente, fuera de aquel lugar, lo que se llama retiro. Es decir, estar apartados solamente para Dios, consagrarnos para Dios. Tenemos que salir. Tenemos que dejar de ver la televisión, de estar un momento en la computadora para ir a la oración. Así como usted se conecta con sus amigos, o nos conectamos con nuestros amigos y platicamos mucho rato, así también tenemos que hablar con Dios, doblar nuestras rodillas, conectarnos con Dios, estar siempre en conexión con Dios, buscando su bendita presencia, buscando su rostro. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica usted al estudio de la Biblia? ¿Cuánto usted le dedica a Dios? Solamente le damos las migajas a Dios. Pasamos mucho tiempo en otras cosas y a Dios le damos las migajas. No, mis hermanos, Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere no solamente lo mejor de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Dios se merece todo, porque Él es el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Ellos salieron y dejaron todo para encontrarse con Dios. Es necesario que dejemos todo para dedicarnos a buscar la presencia y el rostro de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no has sentido la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no has recibido una palabra de Dios al estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo hace que no has sentido el toque de Dios en su vida, que no ha llorado delante de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace eso? ¿Cuánto tiempo hace que usted no busca el rostro de Dios? Es necesario salir, dejar todo para encontrarnos con Dios. Miren, cuando el pueblo escuchó la palabra, se santificó, lavó sus vestidos, cuando el pueblo se consagró, se preparó, y cuando el pueblo salió, fue entonces cuando Dios descendió, cuando estaba el pueblo listo. Dios quiere bendecir su vida, pero a menos que usted se consagre, a menos que usted le busque, de otra manera usted no va a tener la bendición de Dios. Usted no podrá tener la presencia de Dios rebosando en su vida. Solamente que le busque de veras, de corazón. Dios, hermanos, descendió del monte Sinaí y ahí se encontró con el pueblo. Vamos a ver lo que dice Éxodo 19, 18. Éxodo 19, 18. ¿Cómo fue este encuentro? Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondió con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y
Dios se subió. La Biblia nos dice que Dios descendió en fuego. El monte se estremecía, el monte temblaba, el monte humeaba. Y hermanos, ahí estaba Dios en fuego, en la presencia de Dios estaba ahí, hermanos, en esa forma en la que Él se manifiesta en fuego. Dios le dice al pueblo, hermanos, cuando Él se estaba manifestando al pueblo de Israel, que debían santificarse. Ellos ya se habían santificado, ya se habían limpiado, pero ahora que estaba la presencia de Dios, tenían que santificarse más. Éxodo capítulo 19, versículo 22 dice: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. ¿Qué pasaba si un sacerdote no se santificaba? Simplemente el sacerdote caía muerto. No solamente en ese momento, la Biblia nos dice que cuando los sacerdotes ministraban en la casa de Jehová, afuera del lugar santo, había una fuente de bronce donde los sacerdotes tenían que lavar sus cuerpos, y había espejos en esa fuente para poder ver sus impurezas. Así también nosotros, cuando venimos a Dios, somos lavados con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra es como un espejo en donde nos miramos y nos vemos en la Biblia y nos damos cuenta en que estamos fallando. La Biblia es un espejo que nos hace ver nuestros errores. Ahí miramos qué errores tenemos. Los sacerdotes tenían que lavarse en la fuente de bronce, y luego, una vez que se habían lavado, se ponían las vestiduras reales. Y en las vestiduras de los sacerdotes, ellos debían llevar unas campanitas, porque cuando ellos caminaban se oía que ellos estaban caminando, que estaban vivos. Pero cuando un sacerdote no estaba preparado espiritualmente, no se santificaba, entonces aquel sacerdote moría. Y lo jalaban desde afuera, hermanos, lo jalaban porque se amarraba una cuerda, y de afuera lo jalaban. ¿Por qué? Porque no se había consagrado para Dios. Dios le dice al pueblo: dile a los sacerdotes que se consagren. Es como si Dios nos dijera: dile a los que dirigen de la alabanza que se consagren. Dile a los que predican que se consagren. Dile a los que están al frente que se consagren. Dile al pueblo que se consagre. Porque estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. No solamente estaba en el Sinaí, Dios está aquí con nosotros. Él te está mirando, joven. Él te está mirando, y Él conoce tus pensamientos y tu corazón. Y Dios nos dice a través de su palabra: diles que se santifiquen, que se consagren. ¿Por qué Dios se manifestó de esta manera tan terrible al pueblo de Israel cuando Él descendió en el monte Sinaí? ¿Por qué hizo estremecer el monte? ¿Por qué en fuego? ¿Por qué de una manera que inspiraba temor? Porque la Biblia dice que Él hablaba con voz tronante, con relámpagos, con truenos, y la gente temblaba y tenía miedo. ¿Por qué de esa manera? Porque Dios quería que el pueblo tuviera temor santo. Dios quería que el pueblo viera su gloria y su grandeza. Dios quería que el pueblo viera cuán grande y cuán poderoso es Él, que aún los montes se derriten a su presencia. Dios quería que el pueblo viera que cuando Dios habla, lo hace con poder y con autoridad, para que el pueblo temiera, para que el pueblo viera la grandeza de Dios. Ellos habían estado acostumbrados en la idolatría de Egipto a aquellos ídolos que podían hacer como ellos querían, aquellos ídolos que tenían que cargar. Dios no era un Dios como los de Egipto, que tenían que llevar cargando, sino era un Dios poderoso que estremecía la tierra. No era un ídolo que no podía hablar, ni podía oír, ni podía ver, sino que Dios quería que ellos oyeran que la voz de Dios era una palabra poderosa y grande y majestuosa. Dios se manifestó de esa manera.
que el pueblo se le quedara grabada en su mente generación tras generación, que era un Dios grande y poderoso. Y hermanos, es el mismo Dios que ahora nosotros servimos, es el mismo Dios a quien alabamos. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Éxodo 20, 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. ¿Por qué no debían pecar? Porque ya habían sido escogidos por Dios, ya era un pueblo santo consagrado para Dios. De la misma manera, Dios quiere que tengamos temor, no miedo. Miedo es que corras y te escondas y te ocultes de la presencia de Dios porque le tienes miedo. No, Dios quiere que tengamos temor de Él, que sepamos quién es Él, que es un Dios grande, puro, santo, maravilloso. Pero también Dios quiere que sepas que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Eso fue en la ley de Moisés, cómo se manifestó, aunque Dios no cambia. Pero ahora Dios se muestra al hombre por gracia. Ahora Dios se muestra al hombre con amor, con misericordia. Dios perdona al pecador. Dios ama a la humanidad. Dios te ama, joven. Y Él quiere salvarte y perdonarte. Y Él se muestra de esta manera ahora también. Pero Él quiere que te prepares, que te santifiques, que renuncies al pecado, que renuncies al mundo, que renuncies a Satanás, que renuncies a los vicios y que aceptes a Cristo dentro de tu corazón. Dios pues se encuentra con el pueblo del monte Sinaí, pero Dios quería que ese encuentro no fuera algo que pasó en ese instante, sino que Dios quería seguir teniendo comunión con el pueblo. Dios quería que ese encuentro fuera algo constante y permanente. La vida cristiana no es que digas: ay, hoy acepto a Cristo como mi Salvador, yo te acepto como mi Salvador, y al rato saliendo del templo vuelvo a mi misma vida pasada. No, eso no es la vida cristiana. Eso es el principio de una vida cristiana. Pero ese encuentro tiene que ser todos los días de tu vida. Esa comunión con Dios tiene que ser a cada minuto, a cada instante de tu vida. A cada minuto tienes que tener una relación personal con Dios. Amén. Tienes que tener una relación personal con Dios. Como un día le preguntaron a un evangelista y se encontró con un ateo y le dice: oiga, ¿por qué usted predica a Dios? Dios no existe. Dios está muerto, Él no existe. Y entonces le contestó aquel evangelista: qué raro, acabo de hablar con Él. Acababa de orar a Dios. Qué raro, acabo de hablar con Él. Eso es tener comunión con Dios. Que siempre hablas con Él, que siempre sientes su presencia, y que como resultado de que tienes un encuentro con Dios, tu vida cambia, tu vida es transformada y te sientes diferente, porque te sientes pleno, porque te sientes lleno de la presencia de Dios, y porque encuentras un propósito de Dios para tu vida, y porque dices: ahora soy feliz porque Cristo vive en mi corazón. Cristo vive en mí, Cristo vive en mi alma, a su nombre. Así es, eso es tener un encuentro con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Lo que ni la psicología, lo que ni la educación, lo que nada en este mundo pudo cambiar, Dios nos cambia en un instante, en un momento. Dios nos transforma con su poder, aleluya. Dios pues quería seguir tratando con el pueblo, quería seguirse encontrando con Él. Y vamos a ver lo que dice en Éxodo 20:24. Éxodo 20:24, que estableció Dios para encontrarse con el pueblo, no solamente en el monte Sinaí, sino posteriormente. Dice: altar de tierra harás para mí, y santificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Y luego, ¿qué dice? Vendré a ti
y te bendeciré. Dice la Biblia, hermanos, en un pasaje: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Cómo dice, hermanos? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Qué hermoso es ser bendecido por Dios, hermanos. Una persona podrá tener dinero, podrá tener fama, podrá tener lujos y sin embargo no ser feliz. Una persona podrá tener todos los placeres de esta vida y sin embargo no tener paz en su corazón. Porque la bendición solamente viene de Dios, y la bendición de Jehová dice que esta es la que enriquece. Y además de esto dice, no añade con ella tristeza. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos queremos tener o cuántos vivimos en la bendición de Dios? Muy pocos amenes escucharon. ¿Cuántos queremos tener la bendición de Dios? Gloria a Dios. Hermanos, y Dios dice aquí, te vas a edificar un altar. ¿Y este altar para quién iba a ser? Dios le dice, este altar va a ser para mí. Y en ese altar vas a ofrecer tus ofrendas de paz, tus holocaustos. Y cuando tú hagas tu altar, entonces yo vendré a ti y te bendeciré. Te voy a bendecir. Por eso les preguntaba, ¿cuántos queremos la bendición de Dios, hermanos? Tenemos que edificar el altar de la oración. Tenemos que dedicar un tiempo para Dios, tenemos que consagrarle nuestra vida. Dice, cuando tú construyas este altar, cuando tú ofrezcas tus ofrendas de paz, cuando tú te postres, te arrodilles, comiences a orar y a hablar con Dios, dice, entonces yo vendré a ti, te voy a bendecir. Cuando tú estés postrado, cuando tú me pidas, cuando tú ores, voy a venir a ti y te voy a bendecir. Muchos jóvenes quieren tener la bendición de Dios sin buscar a Dios. Muchos quisieran tener las bendiciones, pero sin buscar a Dios. Así no vienen las bendiciones. Dijo Dios, haz tu altar y vendré a ti y entonces te voy a bendecir. ¿Quieres tener la bendición de Dios? ¿Quieres tener un noviazgo, un matrimonio bendecido? ¿Quieres tener un trabajo, una carrera bendecida? Haz tu altar y busca a Dios. Si tú buscas a Dios, dice Dios, vendré a ti y te bendeciré. Si tú quieres que te vaya bien en esta vida, busca a Dios. Y dice Dios, vendré a ti y te bendeciré. De esa manera Dios dice que Él nos va a bendecir. Vendré a ti y dice, y te bendeciré. ¿Saben una cosa? En este encuentro que estamos narrando de Israel con Dios en el monte Sinaí, los jóvenes también ahí estaban presentes. Vamos a ver lo que dice en Éxodo 24, versículo 5. Éxodo capítulo 24, versículo 5. Gloria a Dios. Por favor, me dicen cuando ya sea el momento. Ya perdí la noción del tiempo. Éxodo 24, 5. Dice la palabra de Dios así: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Estaba Moisés, estaba Aarón, estaban los ancianos de Israel, estaba todo el pueblo. Pero ¿a quién escogió Dios para ofrecer los sacrificios de paz en ese momento? Dice que Dios escogió ¿a quiénes? ¿A quiénes escogió Dios? Escogió a los jóvenes. Dice, entonces envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ahí estaba Jehová. Ahí estaba manifestándose la presencia de Dios. Y Dios, hermanos, usó a Dios, le agradó, quiso que los jóvenes le ofrecieran ofrendas y sacrificios de paz. Dios se agrada de tu vida, joven, cuando le alabas. Dios recibe como ofrenda, como olor fragante, cuando tú levantas tus manos y alabas a aquel que vive por los siglos de los siglos. Dios percibe como un olor fragante cuando tú estás en tu escuela y das un buen testimonio. Dios se agrada de ti. Dios se agrada. Él se goza de ti cuando estás en un trabajo y tú te comportas como un cristiano de verdad. Dios escogió a los jóvenes, dice la Biblia. Y los principios de Dios no han cambiado.
Dios sigue llamando a la juventud. Dios sigue escogiendo a la juventud porque Él quiere lo mejor de lo mejor. Porque Él quiere que le des lo mejor de tus días y de tus años. Un día le preguntaron a Spurgeon: oiga, pastor, ¿y cuántas almas se convirtieron hoy? Y Spurgeon le dice: pues 2 almas y media. ¿Cómo 2 almas y media? Sí, dice, porque había unos ancianos y había también niños. 2 almas y media. Eso quiere decir que las 2 almas eran 2 ancianos y la media era un niño o un joven. Y él dijo: no, es al revés. Las 2 almas enteras eran 2 jóvenes y la media era un anciano. Esto quiere decir que cuando nosotros, hermanos, le entregamos nuestra vida a Cristo, toda nuestra vida va a ser para Cristo. Toda nuestra juventud va a ser para Cristo. No quiero decir, ¿verdad? No quiero hacer menos, ¿verdad? Que si hay algún hermano que conoció al Señor después, ya de adulto, bueno, le rindió su vida a Cristo, pero en sus últimos años de su vida o después, pero cuando usted le entrega su vida a Cristo desde niño, desde adolescente, desde joven, imagínese usted lo que Dios puede hacer con su vida. Imagínese usted toda su juventud, todas sus fuerzas, ofreciéndoselas a Dios en sacrificio vivo. Esto hicieron estos jóvenes. Ellos le ofrecieron ofrendas de paz a nuestro Dios. Hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Moisés subió la segunda vez al monte Sinaí, dice la palabra del Señor que ahí estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Ahí estaba la presencia de Dios. 40 días y 40 noches, y dice que él no comió nada ni bebió nada, estuvo en ayuno durante 40 días. Ahí Dios le estaba mostrando su palabra. Yo imagino, hermanos, que Moisés perdió la noción del tiempo. Yo imagino que Moisés no quería salir de la presencia de Dios. Yo imagino que Moisés quería estar en ese lugar disfrutando de la presencia de Dios. Y lo imagino, hermanos, porque cuando hemos estado sintiendo la presencia de Dios, no sentimos el tiempo. Amén. Lo digo porque cuando nosotros hemos estado orando y sintiendo la presencia de Dios, quisiéramos que esos momentos no se acabaran. Quisiéramos estar ahí disfrutando de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés subió la segunda vez y regresó, hermanos, con las piedras que él mismo había tallado, porque él subió 2 ocasiones al monte Sinaí, dice que cuando él descendió, hermanos, él no se había dado cuenta, pero cuando los hombres vieron que Moisés descendió, dice que los hombres lo veían con admiración y comenzaron a tener temor y decían: Moisés, tu rostro está resplandeciendo. Y Moisés no se había dado cuenta, porque aquel rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Y Moisés, dice la Biblia, que se tuvo que tapar con un velo el rostro porque el pueblo tenía temor y él tenía, cuando hablaba con ellos, tenía que estar con el velo porque su rostro resplandecía. Y cuando iba a la presencia de Dios, él quitaba su velo porque estaba con Dios cara a cara. De la misma manera, hermanos, cuando estamos en un tiempo con Dios, en nuestro rostro se refleja la presencia de Dios, porque hemos tenido un encuentro con Dios. Y ese encuentro se puede reflejar aún en nuestra cara, aún en nuestro rostro. Y esto me recuerda y me lleva al libro de los Hechos, cuando dice la Biblia que tomaron preso a Esteban por predicar el evangelio. Esteban, un diácono de la iglesia, y entonces cuando lo comienzan a acusar, este hombre quiere quebrantar o ha quebrantado la ley de Moisés. Y entonces el Sanedrín, que estaba compuesto por 71 ancianos de Israel, los más prominentes, voltearon a ver a Esteban, y cuando vieron el rostro de Esteban, dice la Biblia que su rostro, su aspecto era como el rostro de un ángel. Gloria a Dios. El rostro de Esteban era como el de un ángel, porque dice la Biblia en Hechos capítulo 6 que Esteban era un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de la presencia de Dios. Y cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Dios, la presencia de Dios se refleja en nuestro rostro, hermanos, en nuestra vida diaria.
que hemos tenido verdaderamente un encuentro con Dios. Y es lo que decía el apóstol Pablo: vosotros sois cartas leídas por todos los hombres, escritas no con tinta humana, sino con la mano de Dios. Cuando Dios está en nosotros, hermanos, la gente nos ve que somos diferentes a los demás. Por eso nosotros no tenemos nada que demostrarle al mundo. Por eso nosotros no tenemos que conformarnos a los deseos de esta vida. Nosotros somos lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo, y nosotros tenemos la presencia de Dios, y esa presencia se debe reflejar en cada uno de nosotros en nuestra vida, de que hemos tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos ya tuvimos un encuentro con Jesucristo? ¿Y cuántos seguimos encontrándonos con Dios? Porque quizá alguno se encontró una vez con Dios, recibió el perdón de los pecados, o a lo mejor hasta fue lleno del Espíritu Santo, pero descuidó su vida espiritual, descuidó su comunión con Dios, descuidó su relación con Dios, y ha perdido ese contacto con Dios. Ha descuidado su comunión con Dios y está lejos de Dios. Pero hoy, en esta noche, Dios quiere tener un encuentro contigo. Él te ha traído a este lugar, es la voluntad de Dios. Y si tú, amigo mío, persona que vienes por primera vez, nunca has tenido un encuentro con Dios, hoy Dios quiere tener un encuentro contigo. Solamente tienes que venir a Él y decirle: Dios mío, yo no te conocía, yo no te conozco, pero si tú verdaderamente existes, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti, yo quiero que me cambies, yo quiero que me transformes. Como un día dijo un hermano pastor, le hablaron de la palabra, y cuando, bueno, no era pastor ni conocía a Cristo, ahora es pastor, pero cuando le hablaron de Cristo, dijo estas palabras: Dios, si tú existes y si es cierto lo que dicen estos chismosos, cambia mi vida. Y era un borracho, y era un mujeriego, y estaba en una banda, hermanos, de asaltantes, pero Dios lo cambió y lo transformó. Así también puedes probar a Dios. Si es cierto lo que dicen aquí, Señor, aquí estoy, cambia mi vida, yo quiero conocerte. Porque si tú no tienes un encuentro con Dios, un día de todas maneras tendrás que encontrarte con Él en el día del juicio. Y es mejor que hoy te encuentres con Él y le digas: quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Y si tú ya eres cristiano, dile: Señor, yo quiero seguir encontrándome contigo. Quizá usted ha pensado ir al Congreso Nacional de Jóvenes, pero ¿cómo se va a ir usted? ¿Cómo va a ir usted preparado a ese lugar? Tiene que prepararse para recibir bendición de Dios. Es más, cada que usted viene al culto, tiene que venir preparado para recibir bendición de parte de Dios. Yo quiero invitarles que se pongan de pie. Dios está con nosotros, hermanos. No lo vemos ciertamente, pero Él está aquí, porque Él dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está aquí con nosotros. Y Él nos ha traído a este lugar para encontrarnos con Él. Él ya dio todos los pasos. Usted solamente ahora tiene que dar un paso, venir a Él y encontrarse con Dios. Como dice la Biblia en Amós: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepáremonos, santifiquémonos y estemos listos, porque Dios vendrá a la hora que no esperamos, hermanos. ¿Cuántos quieren venir y decirle: Señor, yo quiero estar preparado ese día? Yo quiero encontrarme contigo, Señor. En ese día no quiero esconderme. En ese día no quiero avergonzarme. En ese día no quiero correr, porque dice la Biblia que en aquel día muchos harán lamentación por Él, porque no estaban preparados. Que no sea tu caso, sino que tú digas: Señor, estoy preparado a la hora que tú quieras venir. ¿Cuántos quieren venir a prepararse, hermanos? ¿Cuántos quieren venir a Él y decirle: Señor, yo quiero estar preparado? Yo quiero encontrarme contigo. No quiero encontrarme en el día del juicio, cuando ya no haya salvación. No quiero encontrarme en el día del juicio cuando no haya oportunidad. Quiero encontrarme ahora contigo, porque si me encuentro contigo es para que seas mi Salvador.
Es para que me perdones, es para que me ayudes, es para que me cambies, es para que me fortalezcas. Señor, es para que tú me bendigas, Señor. Dios quiere bendecirte, joven. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere santificarte. Dios quiere usarte. Pero tienes que venir a Él. Tienes que venir al encuentro con tu Dios. Ven ahora antes que sea demasiado tarde. Lo que Él te pide es esto: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo único que vas a hacer en esta noche es decirle: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. No entiendo muchas cosas de esto que están hablando, pero hoy te entrego mi corazón. Yo quiero ser salvo, yo quiero conocerte. Dice la palabra del Señor: vendré a vosotros y os bendeciré. Si vosotros edificáis altar, yo voy a venir a vosotros y los voy a bendecir. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darte una bendición en esta noche, joven. El Señor te ha traído, el Señor tiene preparada una bendición. Él nos ha estado bendiciendo, pero aún hay más. Como Dios le dijo a David: David, si esto te ha parecido poco, tengo muchas cosas para ti. Puedo darte más todavía. Y Dios también en esta noche todavía tiene muchas cosas para nosotros. Esto solamente es el principio, porque dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le dijo a uno de sus discípulos: cosas mayores que estas verás. El Señor quiere darte de su Espíritu Santo. Vamos a venir a Él, hermanos. Yo sé que todavía hay muchos jóvenes que necesitan pasar, que necesitan encontrarse con Dios en esta hora. Deja tu lugar y ven, joven. No te resistas al llamado de Dios, a la voz de Dios. Gloria a Dios. Mientras nuestro hermano toca, vamos a comenzar a orar. Vamos a orar. Dile: Señor, yo quiero ahora encontrarme contigo. No en aquel día cuando ya no se pueda. La Biblia dice que viene un tiempo cuando la gente buscará la palabra de Jehová, pero no la hallará. Ahora es el tiempo, joven. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Vamos a orar en esta hora. Si alguno durante la oración quiere pasar, pase. El Señor le está esperando con los brazos abiertos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor, que nos has dejado escrita. Gracias, Padre Santo, porque tú tienes buena voluntad para tener un encuentro con el hombre. Tú siempre has buscado la amistad en el ser humano. Tú siempre has buscado la comunión con la juventud. Porque tú miras, Señor, la juventud del mundo perdida en los vicios, placeres, en las drogas. ¿Cuántos jóvenes sufren por no tener una razón de vivir, por no sentirse amados, por no tener la presencia de Dios en su vida? Y en esta noche, Señor, nosotros somos privilegiados. Tenemos el privilegio de haber sido llamados, porque tu palabra dice que a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también santificó. Dios Todopoderoso, viene un tiempo en el cual tu palabra dice que los muertos se presentarán delante del trono, delante de Dios, para dar cuentas, para rendir cuentas de lo que hicieron con su vida. Pero Padre, hoy estás llamando a la juventud al arrepentimiento, al perdón de pecados. Hoy es tiempo de prepararnos. Hoy es tiempo de estar a cuentas, oh Dios. Y tú nos estás dando la vida para estar listos. ¿Cuántos han descuidado ese encuentro? ¿Cuántos ya no vienen a tu encuentro, ya no vienen a la comunión contigo, Señor? ¿Cuántos tienen arruinado y descuidado el altar de la oración? ¿Cuántos han tenido en poco la consagración, Señor? Pero hoy nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Tú le dijiste a Moisés: dile al pueblo que se santifique. Y hoy sigue siendo el mismo llamado. La iglesia debe de estar santificada.
contigo, a prepararnos en la consagración, en la santificación, Dios mío, porque queremos estar en comunión contigo. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias, oh Dios, porque tú estás aquí con nosotros en este lugar, Señor.